los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 4 de marzo, damos comienzo al programa 212 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa, fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 212 del jueves 4 de marzo, transmitido a través de radiocaput.com y también desde nuestra página en Facebook. Nuestro programa, como es habitual, se divide en dos bloques. El primero arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota y luego siguen las operetas con cierre al 28 de febrero, es decir, un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica del Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina. Con esto transcurre la primer parte del programa y luego de un intervalo pasamos a lo que sería el segundo bloque con el columnista invitado Pablo Vázquez, secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas, que se va a referir a la nacionalización de los ferrocarriles. Y luego viene la habitual columna de política nacional de Carlos Olubica, esta vez dividida en dos tramos. El primero va a hablar sobre el proyecto de la vida versus el proyecto de la muerte. Y en el segundo se va a analizar el discurso del presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Cabría acotar que esta vez el intervalo no va a ser musical, sino humorístico,
por la vía de Diqui del Solar. Bueno, ¿qué te parece, Edgardo, si comenzamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 27 de febrero de 1812. En las barrancas del Paraná, en Rosario, el general Manuel Belgrano enarbola por primera vez la bandera nacional conforme a los colores de la escarapela. El izamiento fue en contra de la voluntad del triunvirato, quien le hizo saber su disgusto. 27 de febrero de 1875. Nace Manuel Ugarte, pensador profundo, escritor y ensayista. En su obra La Patria Grande, desarrolla con extraordinaria lucidez la necesidad de la integración latinoamericana. 28 de febrero de 1811, a orillas del arroyo Asensio, en la banda oriental, se produce el llamado Grito de Asensio, comenzando así la primera acción revolucionaria contra los realistas. De esta forma, por primera vez luego de la Revolución de Mayo, se mostraba el pleno inicio de la alzada independentista en la banda oriental y su adhesión a la Junta de Buenos Aires. 1 de marzo de 1948, el gobierno del general Perón, en nombre del Estado Nacional, toma posesión de los ferrocarriles, culminando así el proceso de su nacionalización. 1 millón de personas se congregan para celebrar el acontecimiento. 1 de marzo de 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el lanzamiento del programa Asignación por Embarazo para Protección Social, consistente en la extensión de la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir de la 12ª semana de gestación. Hemos decidido seguir apostando muy fuerte a la vida, exaltó Cristina ante la Asamblea Legislativa, recibiendo una prolongada ovación. 3 de marzo de 1816, Juana Azurduy de Padilla, al mando de las tropas patriotas, derrota completamente en el Alto Perú a los españoles, logrando detener a los realistas, quitarles el estandarte, recuperar fusiles y cubrir la retirada de su compañero Manuel Asensio Padilla. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 28 de febrero que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Avance editorial hacia el extremismo. El gran momento político del dispositivo opositor no alcanza para satisfacer a los sectores ultras que lo dirigen. La muy previsible condena a Lázaro Báez es presentada apenas como un paso intermedio, un eslabón necesario para el objetivo de fondo. Cristina Kirchner en la guillotina, como lo escribe el domingo 20 en La Nación, en perfecta sincronización con el símbolo de las bolsas con cadáveres en la marcha del sábado. Solo la sentencia contra el empresario, que se pudo pronosticar el día en que se pusieron en marcha las acciones contra él, fue capaz de interrumpir en Clarín, Infobae y La Nación 6 días consecutivos de primeras planas y primeros títulos dedicados a la vacunación de privilegio en el Ministerio de Salud. Varias notas de opinión vienen reconociendo en estos medios que el gobierno podrá fortalecerse con un avance satisfactorio del plan de vacunación con impacto electoral y por eso mantienen el despliegue contra Provincia de Buenos Aires, para lo cual coordinaron títulos el sábado como estímulo para la finalmente magra manifestación organizada por Juntos por el Cambio. La vacunación de privilegio en el Ministerio de Salud abonó pronósticos de caída, desarticulación, desánimo y otra vez probable estallido del Frente de Todos, que es anunciado desde mayo de 2019, cuando se anunció la precandidatura de Alberto Fernández. También previsible, Clarín contó el lunes con la acostumbrada encuesta DOC para hablar del derrumbe de la imagen del presidente. Los hechos en salud comenzaron a conocerse el jueves. Se instalaron en tapas y zócalos el viernes. La empresa Management and Fit encuestó supuestamente a 1.500 personas durante el sábado,
procesó todas las respuestas el domingo, con dibujitos incluidos, y todo quedó a disposición del diario ese mismo día para que fuera título grande el lunes. Una truchada descomunal. El martes, el editor Abascal escribió que no termina la crisis con la renuncia de González García. El mismo día, Lechmann, en Infobae, culpa a Bisotti, la nueva ministra, igual que Clarín el miércoles, que fijó esta posición mediante nota tipiada por Roa, el chepibe del empresario Aranda, para conseguir una vacuna de privilegio. Abundaron en toda la semana sucesivas reconstrucciones de los hechos en el ministerio, un mero ejercicio de repetición de lo ya publicado. La Nación comenzó uno de estos sueltos con la declaración de Horacio Berbisky del jueves 19, pero cortó el audio para que no apareciera la mención del accionista de Clarín. Pero hay advertencias en tono grave, incluso con verbo bélico, dirigidas sobre todo al brazo partidario del dispositivo opositor. Kirschbaum escribió el domingo que Juntos por el Cambio está en una fiesta demasiado prematura. Ojo con un buen avance de la vacunación y algunos signos de mejora económica, les avisa, porque falta demasiado tiempo para que las esquirlas de este escándalo sigan conmocionando al gobierno como ahora. Con esa misma matriz, pero más despreocupado, Berenstein había escrito el viernes una suerte de sentencia anticipada con vigencia al menos hasta el día de la votación. Lleguen las vacunas que lleguen y se apliquen, como se apliquen, la política de salud gubernamental es un desastre. En un juego de alternancias habitual, Clarín dedicó el título principal del sábado a combatir el plan de vacunación del gobernador Kicillof. La Nación ubicó el mismo tema en segundo lugar. Para apuntalar el imaginario de la clientela del diario, un tal Javier Fuego Simonet escribió sobre historias turbias en el conurbano, mejor llamado África por su compañero de redacción Sirven. Fue también denodado el esfuerzo, primero para ocultar y después para manipular la denuncia por el tráfico de vacunas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a empresas privadas. La presentación judicial en sí misma jamás fue publicada en estos medios, pero solo tocaron el tema cuando Fernán Quirós hizo su defensa. El decidido avance hacia el extremo ideológico opositor quedó estampado por Ernesto Tenenbaum en Infobae el domingo, cuando llama a estos hechos campaña sucia, contra el siempre muy blindado Rodríguez Larreta. Ninguno de estos tres medios pudo darle al acto opositor del sábado una gran envergadura, aunque Clarín, pese a la adhesión magra respecto de convocatorias anteriores, hizo el gran esfuerzo para ponerlo como título principal de su portada. Las bolsas negras como anhelo de muerte para representantes del oficialismo constituyeron, por cierto, un problema para el ejercicio habitual de presentar a Juntos por el Cambio y sus militantes y adherentes como puros, blancos y angelicales ciudadanos republicanos, que solo desean la concordia y son héroes y heroínas en la lucha por la tolerancia y la convivencia pacífica. Un hecho incómodo, una acción polémica, como la bautizó graciosamente Infobae. Brutal y descarnado, olvidando esa simulación de un decir reflexivo y atildado, el diario La Nación se identificó plenamente el domingo con esta vocación de muerte y barbarie en la nota política principal firmada por Morales Solá, quien suma el tema de vacunas de privilegio al de la condena a Báez para afirmar: Cristina Kirchner está esperando la hora de su guillotina. Sin este extremismo, al menos por esta vez, un Wiñaski el sábado y otro el domingo repitieron la fórmula de Clarín. Ella está detrás y es la que sigue en la fila. Reforzaron así despliegues que ambos diarios ya habían hecho. La sentencia a Báez es parte de una onda expansiva que golpea a Cristina Kirchner, que está cercada o complicada, dicen y repiten. Como ocurrió ya infinidad de veces con acusaciones, medidas procesales y todo tipo de decisiones de la justicia colonizada por el dispositivo derechista, aparecen en estas páginas lo que los jueces dirán luego. Clarín publica el domingo que los fundamentos del fallo contra Báez, que no están publicados, dirán que los delitos atribuidos al empresario tienen como responsable anterior a la expresidenta. Sus señorías, aliviadas, solo deben copiar y pegar. Las bolsas negras con cadáveres y la guillotina ante la que se babea Morales Solá
quitan en cierta forma importancia a otras acciones mediáticas de estos días, como la publicación de La Nación que habla del crecimiento de desconfianza en el gobierno e ilustra con una foto de Alberto Fernández con frascos de vacunas en la mano. Es decir, también una evocación de la muerte y una forma de combatir la inmunización. O una de Clarín, firmada por Wexler, que tilda de irregularidad el propósito del Gobierno Nacional de avanzar con la vacunación a docentes. Sí, es el mismo diario que publicó 1000 artículos para reclamar la vuelta a las aulas. Otra de La Nación, publicando otra vez a Sarlo como estandarte de la ética nacional, a pesar de su acto en TN en contra de la vacunación, del que después no se hizo responsable, con mucho menos coraje republicano que el cantante El Dipi. Rodríguez Yebra, en el mismo diario, asume el domingo que el acto de Juntos por el Cambio tuvo pocos adherentes, pero todo tiene una explicación pro. El enojo toca también a los que se quedaron en casa. Aquello de las clases presenciales mostró que la derecha le disputa al peronismo las banderas y los símbolos. Ahora La Nación, en sábado y domingo, estrenó el uso de la palabra oligarquía para referirse a los políticos en el gobierno. La ocurrencia es aplicada por 2 columnistas. La estrategia de exterminar al movimiento que ganó elecciones hace solo 16 meses incluye también su lenguaje. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. Hola, soy Dicky del Solar. Estuve un tiempo sin hacer videos porque quedé agotado después de un 2020 a puro valores del rugby. Pero ahora estoy más descansado porque me dormí una siesta tan espectacular que si me la llega a ver un kirchnerista, me la roba. Además estuve unos días en Cariló enseñándole a mi sobrino de 6 meses a manejar su cuatriciclo. Quiero pedirle disculpas a esa familia que atropellamos en los médanos, pero bueno, como dice Bernie Sandoval, si no tenés OSDE, no flashees vida al aire libre. En estos días se conoció que en nuestro país muchas personas se vacunaron contra el COVID-19 solo por hacer así con los dedos. Esto deja en claro que en Argentina, VIP significa Very Important Peroncho. Muchos lograron vacunarse haciéndose pasar por personal de la salud. Eso me hace acordar a Betty, que a veces se hace pasar por personal doméstico, pero todos sabemos que ella es la mucama. Sinceramente, yo no veo el apuro por vacunarse con una vacuna que es zurda, soviética y comunista. Y si no me creen, les cuento que yo conozco gente a la que ya se la aplicaron y al día siguiente estaba escuchando a León Gieco. ¿Coincidencia? I don't think so. Betty está desesperada por la vacuna, porque es gratis. Pero ya le dije que va a tener que esperar. En eso me saca ventaja, porque ellos están muy preparados para esperar. Es como si lo llevaran en el ADN. Su marido, por ejemplo, está esperando que le salga la jubilación desde 1968. Y a Betty le dieron turno con el cardiólogo para 2026, pero se lo tienen que confirmar. Quiero mandarle un saludo a Betty, que desde hace unos meses le estoy pagando con Dicky Coins, una criptomoneda que me inventé en la compu y que le permite tradear por cosas que haya acá en la alacena peer-to-peer, de manera segura y con la comodidad de no tener que salir de la casa en la que trabaja. Te queremos, Betún. ¿A que no saben quién nos dijo que quisiera ser vacunado? Sí, Tony Benavides. Así que el otro día, después de un entrenamiento, le pegamos una violadita en manada, pero con buena onda. Nosotros la llamamos la manada copada. Thanks, Tony. Muchos me preguntan, Tic, ¿por qué no tenés tatuajes? Y la respuesta es que porque no soy un groncho. Chorro, ¿te suena? Tumbero, ¿te suena? Hacerse un tatuaje es más grasa que esos restaurantes en los que el queso rallado te lo traen en sobrecitos. Gross. Parmesano, please. Y hablando de gente tatuada, quiero mandarle un saludo al gobernador de Formosa, Dildo Insfran, por tener a todos los tatuados enjaulados como Dios manda. Algunos se llenan la boca hablando mal de Dildo, pero para hablar hay que estar ahí. Yo no voy a estar ahí. Formosa, what the fuck. Pero no nos comamos cualquiera. No seamos como esa gente que escucha la renga y flashea que está escuchando poesía. Choqueados. Si querés poesía de verdad, escucha a David Guetta. Soy de titanio. Thanks, David. Ya estamos en febrero del 2021 y al igual que el 2020, queremos que pase más rápido que Luli Igarzábal, la más trola de las boludas de hockey. Para que se den una idea de lo reventada que es Luli, ella salía con un pibe que se fue a vivir a Europa y la dejó. Y 3 años después, ella ya estaba saliendo con otro. Rapidonga, ¿te suena? Como jugadores de rugby, este año estamos buscando reivindicar este deporte. Es por eso que armamos un colectivo de rugbyers. Pero como la palabra colectivo nos remite a transporte público y eso nos aterra, Rose. En lugar
lugar de un colectivo, lo que armamos es una Amarok de rugbyers. Nuestra idea es que la gente común deje de ver al rugby como un deporte de élite, discriminatorio y violento. Vení, sumate. Mandanos un mensaje a que negros de mierda, mirá como nadan en la zanja, @nordelta.com.ar. Choqueados, ayúdanos a ayudar, porque a la discriminación y a los prejuicios los tacleamos entre todos. Hola, soy Pablo Vázquez, secretario del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y la efemérides de hoy, para Obligados a Volver, tiene que ver con la nacionalización de los ferrocarriles que el presidente Juan Domingo Perón efectuó el 1 de marzo de 1948. ¿Por qué este hecho? Inicialmente en el territorio argentino hubo un desarrollo ferroviario, la porteña, durante el final de lo que sería la Confederación Argentina, separación de el Estado de Buenos Aires y demás, que si uno se ubica en Buenos Aires, partía de donde es el actual Teatro Colón, hacia andando unos kilómetros, y eso fue gracias a capitales estatales. Y con el tiempo, el desarrollo del ferrocarril, muy unido a la oleada segunda de la Revolución Industrial, tuvo un tímido desarrollo en nuestro país, guiado por el Estado. Pero, al ser Mitre presidente, planteó que los ferrocarriles tenían que estar en manos privadas, específicamente de capitales británicos. Eso fue la ley Mitre, que justamente no solo establece la privatización o que esté en manos privadas el ferrocarril, sino que se le ceda terreno a su dominio, estableciendo las 3 leguas a un costado y otro de la vía. Eso era darle al Imperio Británico la posesión de las tierras más fértiles de toda la Sudamérica, donde no solo estaba el ferrocarril y las estaciones, sino los pueblos, porque entendamos que el ferrocarril es un ente fundador de pueblos, y que todo el desarrollo sociopolítico de nuestro país a partir de esa decisión corrió por manos de los ferrocarriles británicos. En primer lugar, porque ellos se autorregulaban. Ellos establecían sus propias tarifas, su propio manejo y sus propias cuotas. Segundo, porque si bien podía haber un control estatal, en todo el periodo de fin del siglo XIX y principio del XX, desde los presidentes para abajo, habían sido o eran al mismo tiempo abogados o directores de los ferrocarriles británicos. Los ferrocarriles mayormente, insisto, eran británicos, aunque había un porcentaje, digamos casi el 90% eran capitales británicos y un 10% capitales franceses, pero mayormente eran británicos. El tendido de las vías fue establecido por los privados, por los británicos. Por eso tenemos ese tendido tipo embudo, donde todo converge al puerto de Buenos Aires, porque había un interés extractivo de llevar más que pasajeros, mercadería y productos al puerto de Buenos Aires, y de ahí llevarlo y derivarlo a Inglaterra, que era en ese momento el modelo agroexportador de la generación del 80, nuestro máximo comprador, siendo nosotros casi una colonia británica. Eso se reafirma después con el Pacto Roca-Runciman de 1933, después de la crisis mundial del 29, durante el gobierno de Justo, llevándolo adelante Julito Roca, el vicepresidente de esa negociación. Efectivamente, la Argentina no solo no podía determinar sus necesidades estratégicas a nivel ferroviario, no podía meterse con las tarifas. Hubo un periodo corto durante el gobierno de Irigoyen que
Ahí el gobernador Croto se mete con el tema de la regulación de tarifas de pasajeros y hay un impulso de un ferrocarril andino, pero lo que tiene que ver con los gobiernos conservadores y del patriciado, ellos lo dejaban en manos de los capitales británicos, de los cuales ellos dependían hasta económicamente porque eran sus empleados. Hubo un grupo, Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que pivoteó sobre el tema de nacionalizar los ferrocarriles, y hubo un personaje, un patriota, que profundizó el tema, que fue Raúl Scalabrini Ortiz. En política británica en el Río de la Plata, historia de los ferrocarriles argentinos, los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino, y muchos textos que refiere, si hay algo que estudió Scalabrini fue la red ferroviaria y la compleja, el complejo entramado de relación de capitales británicos con autoridades locales. En eso él plantea como un punto fundamental que deben ser nacionalizados, y coincide en el marco de la revolución del 4 de junio del 43 el interés del coronel Juan Domingo Perón en escucharlo. Y coincide también que cuando Perón impulsa el Consejo Nacional de Posguerra y hacen un análisis de cuál es la situación de nuestro país que va a enfrentar después de 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, sobre recursos naturales y servicios públicos, obviamente estamos sometidos al capital británico. La idea se plasma en 1948, cuando Perón decide nacionalizarlos y que pasen a manos estatales, con cada uno de los ferrocarriles con nombre de prócer liberal, pero prócer al fin y al cabo. Y cierro con esto porque es uno de los momentos claves de nuestra defensa de la soberanía dentro del peronismo. Hay una idea de comprar los ferrocarriles. En realidad Inglaterra nos debía dinero y parte del saldo de esa deuda era tomar los ferrocarriles. Perón decía que más que el ferrocarril le interesaba las tierras y todo lo adyacente a esos ferrocarriles, que era fundamental. Así que la toma del ferrocarril, insisto, fue un hecho soberano nunca antes producido en nuestro país, y mostró una de las ventajas de un proceso político que enmarcó el primer peronismo. Cierro con la carta que Perón le escribe a Scalabrini Ortiz, invitándolo, ¿no? Justo el 24 de febrero del 48, que se conmemoraba un aniversario del triunfo de las elecciones de Perón 2 años atrás, que lo toma a Scalabrini como el referente máximo. Es breve y cito, y con esto cierro. Con profundo agrado le hago llegar esta mi invitación especial para el acto de la toma de posesión de los ferrocarriles, que se efectuará el próximo 1 de marzo. ¿Quién como usted ha luchado con la pluma y la palabra, puestas en este caso como en todo lo que es caro al espíritu patriota de los que bregamos en los puestos con que el destino nos ha honrado al servicio del país? No dudo que ha de sentir una verdadera emoción al contarse en nuestro lado en esta feliz oportunidad. Los sacrificios de estas largas jornadas en pro de la recuperación nacional que estamos realizando dan, con la toma de los ferrocarriles, uno de los mejores frutos que serán fuente de riqueza para el país y aliento en la consecución de nuestra obra. Esperando verle en esta ceremonia de evidente trascendencia nacional, le hago llegar un gran abrazo, firmado Juan Perón. Valga mi recuerdo, valga mi referencia a este hecho clave de la historia nacional. 2 apostillas. Perón no estuvo porque estaba enfermo, tuvo un problema de salud y tuvo que ser operado de urgencia. Eva tampoco, porque lo estaba acompañando en ese momento en el sanatorio. Mandaron un mensaje de salutación. Si uno ve las fotos de época del palco, está Miguel Miranda, ¿no? el presidente del Consejo Económico
nacional, aquel que efectúa todo el proceso de nacionalizaciones y estatización de empresas que en ese momento estaban en capitales privados, y varios funcionarios. Scalabrini Ortiz no estaba en el palco, él estaba como uno más cerca, pero estaba como uno más de los miles y miles de asistentes, de miles y miles de compañeros, de miles y miles de trabajadores peronistas y trabajadoras que acompañaron esta reafirmación de soberanía. Así que valga mi recuerdo para la nacionalización de los ferrocarriles en manos del general Juan Domingo Perón. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 2 de marzo a las 14:30. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra columna de política nacional en 2 bloques para poder abordar el cúmulo de información de la última semana. Una semana donde quedó más clara que nunca la diferencia abismal entre el proyecto de vida y reconstrucción nacional que asume y trata de representar el Frente de Todos y el proyecto de muerte y destrucción del país que encarna la oposición salvaje. Simbólicamente, la campaña de vacunación contra el coronavirus de un lado y las bolsas mortuorias del otro. Empecemos entonces por la vida y la esperanza, con la llegada de nuevas dosis de vacunas en cantidades cada vez más importantes. Desde la India, la de Oxford y AstraZeneca, desde China, la Sinopharm, y desde Rusia, la Sputnik V. En total, ya hemos recibido 4 millones de dosis de vacunas. La campaña nacional de vacunación más importante de la historia argentina empieza a tomar una velocidad cada vez mayor. Ya hemos superado el 1.000.000 de personas vacunadas con 1 o con 2 dosis, pudiendo incorporar a los docentes como grupo prioritario junto al personal de salud y a los adultos mayores que ya estaban siendo inoculados. Una decisión fundamental en el contexto del inicio de las clases presenciales en todo el país. Contra la feroz campaña opositora, montada en un error injustificable pero acotado y resuelto rápidamente por el presidente de la Nación. No disculpa el lamentable error cometido, pero ciertamente resulta irritante la forma en que los grandes medios de la oposición ocultan la privatización de las vacunas que hacen Rodríguez Larreta y Quirós en la ciudad de Buenos Aires, habilitando el trato VIP para los asociados a instituciones privadas en desmedro de los que deben penar para conseguir un turno en los centros públicos. Ni hablar del Comité de la Unión Cívica Radical, perteneciente a una auditora general de la ciudad que responde al Tano Angelici, miembro conspicuo de la mesa judicial macrista, que funcionaba como vacunatorio para sus afiliados. Hay 2 denuncias penales por estos hechos escandalosos que esperemos el juez Ariel Lijo investigue como corresponde y no delegue en el fiscal procesado Carlos Stornelli esa investigación. Tampoco se ocuparon los grandes medios del caso Jujuy, donde el gobernador Morales también privatizó la vacunación y luego pretendió desligarse de las múltiples denuncias por acomodos, echándole la culpa a las instituciones privadas. Y yo me pregunto, ¿quién recibe las vacunas del gobierno nacional y es el responsable de su distribución en la provincia? ¿No es el señor Gerardo Morales, acaso? Finalmente, tampoco dijeron una palabra a los opositores políticos y mediáticos sobre la información ya confirmada de las exigencias del laboratorio Pfizer al gobierno argentino que impidieron la concreción de un acuerdo.
Era la vacuna fetiche de la oposición salvaje para denostar la Sputnik V, pero resulta que los norteamericanos exigían garantías inaceptables, como los recursos naturales, las reservas del Banco Central, activos como YPF, como resguardo ante cualquier acción judicial derivada de alguna consecuencia indeseada de la aplicación de su vacuna. Pese a todo, la campaña de vacunación avanza y las nuevas dosis siguen llegando gracias a las gestiones del gobierno del Frente de Todos. En la misma línea de defender la vida y el bienestar de las argentinas y los argentinos, el gobierno nacional avanzó en medidas concretas para mejorar los ingresos de los actores trabajadores y de jubilados. Se anunció el primer aumento trimestral para el mes de marzo, aplicando la nueva fórmula de actualización de los saberes jubilatorios y otros beneficios como la AUH, que resultó en un 8,07%, casi un punto más de lo que hubiera correspondido si se aplicaba la fórmula macrista. Además, a los que cobran hasta el equivalente a 2 jubilaciones mínimas, que son el 70% de los beneficiarios del sistema previsional, se le otorgarán 2 bonos de 1.500 pesos cada uno en los meses de abril y mayo para compensar cualquier desfasaje con el índice de precios al consumidor hasta el nuevo aumento del mes de junio. Por otra parte, se acordó con los gremios docentes a nivel nacional un aumento del 34,55%, vigente hasta noviembre, momento en el que se revisará el acuerdo conforme a la evolución del costo de vida. Además, se anunció que el primer proyecto de ley que tratará el Congreso en las sesiones ordinarias que inauguró el presidente de la Nación en el día de ayer será el de la elevación sustancial del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que pagan trabajadores y jubilados. Para completar los esfuerzos para mejorar el poder adquisitivo de las argentinas y los argentinos, comenzaron a funcionar las mesas sectoriales para acordar precios y salarios, con una primera reunión del sector de la alimentación, uno de los componentes que sube por encima del IPC general, que se continuará con los sectores de la construcción y de electrónica y electrodomésticos, dos que también registran incrementos superiores al promedio del costo de vida. Mientras el gobierno nacional trabaja por la vida, la salud y el bienestar del pueblo, la oposición salvaje repite sus patéticas marchas, no por raquíticas en número, menos violentas, pero cada vez superan sus propias marcas de odio desenfrenado, y el sábado último traspasaron cualquier límite de cordura y de expresión en democracia. En realidad no tienen límites. Así como Macri dijo al comienzo de la pandemia que se mueran los que se tengan que morir, así como propiciaron los fusilamientos por la espalda como el de Rafael Nahuel, la doctrina Chocobar, las desapariciones forzadas como la de Santiago Maldonado, las persecuciones criminales como la de Carolina Píparo, así también amenazan ahora de muerte a figuras políticas y de los derechos humanos, colgando como advertencia siniestra bolsas mortuorias con los nombres de los amenazados en las rejas que rodean la Casa Rosada. No nos equivoquemos, no son los nostálgicos de la dictadura cívico-militar, son los herederos de esa etapa nefasta de nuestra historia. Y cuando hablo de herederos, no lo digo solo en sentido figurado, porque entre los promotores de esa puesta en escena macabra estaba, por ejemplo, la nieta del general Liendo, el ministro de Trabajo del dictador y genocida Videla. Como siempre, una vez más, lo que no consiguen por la vía de los votos, lo buscan a través de la fuerza, que es el derecho de las bestias. Por eso, más allá de cualquier crítica por acción u omisión que se haga desde el campo propio a los actos de gobierno, es indispensable mantener la unidad del Frente de Todos como barrera infranqueable a las salvajadas de la oposición. Vamos a pasar ahora, luego de una pausa musical,
a la otra parte de nuestra columna. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver. El discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación constituye la noticia más destacada dentro de una semana con muchas novedades, varias de las cuales comentamos en el bloque anterior. Fueron muchos los temas abordados por Alberto en su alocución, imposible abarcarlos todos en el lapso de tiempo disponible. Por eso nos circunscribimos a los que consideramos más destacados sin restar importancia a los demás. El primero, y quizás el más impactante por lo inesperado, es el anuncio de que ha instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra en referencia al préstamo del Fondo Monetario Internacional. Un préstamo inédito por el monto otorgado y por los plazos de repago que, dijo el presidente, ahora sabemos, por boca del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, que en sus días de director del FMI en representación de la administración de Donald Trump impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra, y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medias noches sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Estas son palabras textuales del presidente de la Nación. A una Argentina en absoluto default, el FMI le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado, conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo, entre comillas, como les gustaba y les gusta decir a los neoliberales, desde Menem hasta Macri pasando por Fernando de la Rúa. Conocemos también lo que fue el blindaje, entre comillas, y lo que fue el megacanje, también entre comillas. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, dijo el presidente, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo. Todas estas consideraciones de Alberto Fernández
apuntan en dos direcciones según veo yo. Hacia afuera, al FMI, con quien se está encarando una muy dura y difícil renegociación de esa deuda impagable. Busca el presidente continuar abonando el camino de marcarle al FMI sus responsabilidades o irresponsabilidades según como se vea, en el otorgamiento de un préstamo contrario a sus propias normas internas por razones netamente políticas. Porque se está negociando lo que se llama un acuerdo de facilidades extendidas que estira los plazos de repago del crédito, pero impone tradicionalmente fuertes condicionamientos a la política económica de los gobiernos, como son la reducción del Estado, las privatizaciones, el ajuste del gasto público para eliminar el déficit fiscal, la reforma laboral, la reforma previsional, entre otras cuestiones, todas rechazadas de plano una y otra vez por nuestro presidente y por nuestro ministro de Economía. Además, el estiramiento de plazos en ese tipo de acuerdos llega normalmente hasta 10 años y el gobierno está planteando 20 años para que la deuda sea realmente pagable. Cambiar esta lógica requeriría de una decisión política de las autoridades del FMI, que no son otras que los países centrales, con Estados Unidos a la cabeza. Para lograr eso, que no es nada fácil, se machaca con que el otorgamiento del préstamo fue precisamente una decisión política. Hacia adentro apunta a los responsables o irresponsables de la toma del crédito. Se busca sentar un precedente fundamental que puede llegar a constituir una divisoria de aguas en la historia argentina para que haya un nunca más también en materia de endeudamiento para beneficio de los sectores económicos del privilegio, llegando incluso a lo que postuló en su momento una de las actuales directoras del Banco Central de la República Argentina, la abogada Bettina Stein, que fue la denuncia penal a todos los funcionarios intervinientes en la gestión del préstamo para que respondan con su patrimonio personal por el daño económico provocado a nuestro país y a nuestro pueblo. Cabe acotar finalmente que el FMI, a través de una oficina de evaluación independiente, está investigando el crédito otorgado a la Argentina, razón por la cual Alberto instruyó que todo lo que sea objeto de denuncia e investigación en nuestro país sea puesto en conocimiento de esa oficina de evaluación. Otro de los anuncios destacados del mensaje presidencial fue el de que, en el marco de la revisión de las tarifas de los servicios públicos, se enviará al Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. El tercero de los temas que quiero destacar, entre tantos anuncios de gran importancia, es el referido al Poder Judicial de la Nación, que, como dijo Alberto, está en crisis y es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, dijo Alberto, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. Mientras decía esto, las pantallas de la televisión mostraban la imagen de los 5 cortesanos sentados en esos sillones señoriales que suelen utilizar y que tienen cierta reminiscencia del trono de los monarcas. Dijo también Alberto que la relación corporativa que los vincula a los miembros del Poder Judicial ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que les impone la Constitución. En otras palabras,
Son los propios jueces los que violan la Constitución Nacional, esto lo digo yo. Pero Alberto señaló que esto termina siendo un tema menor frente a la gravedad de otros hechos que los grandes medios de comunicación ocultan. Y allí, sin nombrarlo, pero en clara referencia a Stornelli, dijo que hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas por su poder residual que pudiera afectar la investigación. Perdón. Una referencia a la llamada doctrina Irurzun por este juez de la Cámara Federal. Es cierto, dijo Alberto, su poder por Stornelli no es residual, está vigente. Como el tiempo de esta columna se agota, digo rápidamente que también aludió a las reuniones del juez de casación Gustavo Hornos con Macri, al per saltum de la Corte para beneficiar a Bruglia y Bertuzzi, extrema gravedad al traslado de 2 jueces ignotos, dijo, arrepentidos bien pagos, yo digo Fariña y Van der Broele, por ejemplo. Y finalmente anunció el envío de proyectos de reformas para modificar el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema, para acabar con la discrecionalidad en su utilización, para reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en orden a despolitizarlo, y para la creación de un Tribunal Federal de Garantías en consulta con los gobernadores para intervenir en cuestiones de arbitrariedad y limitar la competencia de la Corte Suprema a lo que la Constitución Nacional expresamente le ha otorgado. Todos proyectos que requerirán de una mayoría en la Cámara de Diputados, además de senadores, que hoy no tenemos, circunstancia que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que el Frente de Todos gane claramente las elecciones legislativas de este año. De nosotros y nosotras depende. Un fuerte abrazo para todas y todos. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí, en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina, conducción.